Auspicia Mutual Bancaria. Doctor Oscar Noir es precandidato dentro del Partido Justicialista. Y bueno, lo saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día. Hola, buen día, Juan. Estamos muy bien, muy bien recibidos hoy en la radio. Bueno, nos alegra mucho. Pese a que no traje la factura. Sí, bueno, viene después. Ahí salió el cadete para la panadería. Bueno, finalmente lo habíamos conversado a pocas horas de haber tomado la decisión de renunciar a la función pública que te involucraba con la gestión del municipio, y ya precandidato y a poco tiempo de darse esta paso que definirá quién es el candidato en definitiva del Partido Justicialista para enfrentar la elección general. Tenés razón, no recordaba que habíamos mantenido ese diálogo. Sí, fuiste una de las personas que gratamente uno recibió el llamado y el mensaje en ese momento, en donde uno toma una decisión que en la vida, en lo personal, es trascendental. Y sí me acuerdo haberte dicho a qué obedecía la decisión. En gran parte, en gran medida, pasaba por asumir un desafío. Y bueno, hoy estamos materializándolo de a poco, ya con una etapa cumplida, que es una etapa importante. Cuando uno, desde tomar la decisión en aquel momento a hoy, han pasado casi 3 meses. Es muy poco tiempo para lo que se ha construido, para la materialización del proyecto, para la cantidad de gente que ha prestado su consentimiento y nos está acompañando. Es muy poco tiempo y a la vez es un largo camino recorrido. Sí, yo siempre me pregunté, cuando las elecciones internas son numerosas, cuando se ofrecen tantos candidatos, si en realidad tiene Concepción del Uruguay la cantidad de dirigentes que se manifiestan de acuerdo a integrar listas. Porque si pensamos solo en el Partido Justicialista tenés casi 200 dirigentes que se manifiestan en condiciones de formar un gobierno para Concepción del Uruguay, ¿no? Más allá de la integración del eventual gabinete, ¿no? ¿Qué pensás sobre eso? Porque manifestarse voluntario a querer formar un gobierno es lo suficientemente complejo en una ciudad como que tiene la complejidad de la nuestra. Sí. ¿Qué pienso al respecto? Digo, si haces un paralelismo entre Concepción del Uruguay y Paraná, vos te das cuenta, casi nos están triplicando más en cantidad de población, y hablando de nuestro espacio tenemos prácticamente la misma cantidad de precandidatos. Creo que Concepción pasa por un periodo en el cual se da una renovación en la política, lo que en principio llamó mucho la atención porque era una particularidad del espacio justicialista, la cantidad de candidatos, éramos 14, 15 en aquel momento cuando estuvimos reunidos en el partido, y se supo, a través de la voluntad del diálogo, se supo reducir a la mitad o más la cantidad de candidatos. Ahora fíjate que es una particularidad que no nos reservamos únicamente nosotros, sino que también llamativamente en otros espacios, como el espacio Cambiemos, hay 3 expresiones. Si haces un paralelismo entre la cantidad de afiliados, la trayectoria de distintos espacios, creo de que es un fenómeno que está sobrepasando las limitaciones de uno u otro, sino de que creo que se puede tomar como un momento en el cual hay un traspaso generacional en la política. No cabe en duda, fíjate la edad de los precandidatos, oscilan entre los 45, 50, 55 años, y también lo positivo de que cada uno tenga una aspiración y el compromiso de asumir el desafío, que cosa que no es nada sencillo, ¿no? Y en tu caso, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué querés ser intendente de la ciudad? Creo de que la respuesta está en la militancia. Cuando uno milita, cuando se dedica a militar en política desde el primer día, uno tiene el incentivo o el desafío de ir ocupando espacios y de ir sintiéndose preparado para ocuparlos. Eso fue algo que estuvo desde el primer día en mí.
De hecho, es algo que cuando se me da la oportunidad de participar en una gestión estaba claro. No es casualidad que uno ocupe determinados lugares en una gestión y vaya desarrollándose en ese sentido. Y en toda oportunidad que lo pude hacer público dentro de los espacios políticos que he ocupado, siempre me he manifestado en tal sentido. Y bueno, eso pasa por una cuestión personal, pasa por una cuestión de proyección de vida también, y pasa por confianza, por ponerte a consideración de tu vecino, toda una cuestión de distintos factores que hacen a que uno quiera. Después que uno pueda o las circunstancias lo acompañen es otro cantar, ¿verdad? Sí, eso desde la autoobservación. Ahora, desde la ciudad, digo porque en su momento vos dijiste, bueno, yo me voy porque no quiero ser, digamos, es como que te sentiste presionado a seguir una conducta política en virtud de la eventual fórmula Oliva-Vales, que finalmente se cristalizó, pero hubo otros funcionarios, Balduciel de hecho, Bertelotti, otro, que no sé si sufrieron las mismas circunstancias, pero ellos se quedaron y también están en la pelea hoy. Sí, una decisión está compuesta por varios factores, incluida esta. No era algo determinante la confirmación o no de una fórmula, sino de que lo que prevaleció en mí fue no complicar una gestión. Veía a las claras lo que podía suceder, de hecho algunas de esas cosas están sucediendo. Y después creo de que uno tiene la posibilidad, tiene que ser consecuente con sus actos, no comprometer en una campaña política el patrimonio público. Por ahí pasa también el comprometer en una gestión a la cual uno está y estará siempre agradecido de haber sido parte. Y esas esos distintos pensamientos, visiones, de distintos escenarios hacen que uno tome una decisión. En el caso particular mío creo de que hoy eso me permite también afrontar la precandidatura de otra manera, poder tener una actitud crítica en determinados temas que evidentemente que si vos perteneces, muchas veces ese sentido de pertenencia hace de que uno no pueda opinar con la total libertad. Bueno, Concepción del Uruguay, en la visión de Oscar Noguir, ¿qué ciudad debe ser? ¿Qué es lo que busca eventualmente Noguir intendente? Nosotros vemos ante todo una actitud crítica, constructiva, en la cual entendemos un devenir. Uno no necesariamente tiene que pensar cosas nuevas como para entender el futuro de nuestra ciudad. Nosotros tenemos que entender la crítica constructiva como punto de partida, entendiendo de que se han hecho cosas muy bien y se han hecho otras cosas que no compartimos en las distintas áreas. Por eso hablar de la ciudad como concepto, creo que hay que ir analizando las distintas áreas, qué pensás de cada una de ellas. Ahora entendemos que tenemos una ciudad con mucho potencial, eso es indiscutido. Cuando ves lo que opinamos todos los precandidatos, todos coincidimos lisa y llanamente en que Concepción del Uruguay tiene un potencial enorme, lo ha tenido siempre. Ahora la pregunta es qué nos está sucediendo en algunos aspectos en los cuales no podemos que ese potencial se actualice, que ese potencial se materialice. Yo entiendo, en esta época de crisis creo que se va a notar muchísimo más. Tenemos una gestión que ha apuntado muy bien en algunos sectores, en donde ha puesto a la ciudad en el esquema nacional. Nosotros vemos una Concepción que está visible, vemos una Concepción que en determinadas épocas del año aparecemos en la televisión pública a través de determinados eventos, y eso hace que nosotros tengamos una presencia, que podamos publicitar de alguna manera nuestra ciudad. Ahora bien, veo una ciudad que le ha dado un poco la espalda, una gestión, que le ha dado la espalda a la producción. Hoy lo notamos, hoy tenemos los vectores de la producción que generalmente uno puede vislumbrar o visibilizar. Parque industrial, la actividad portuaria, la relación, mejor dicho, con la actividad portuaria no es una actividad municipal, pero vos ves la falta de consideración por ahí o visibilización de los pequeños emprendedores, o mejor dicho, los emprendedores de la economía social, que no han tenido un respaldo en el municipio. Creo esto como una crítica, reitero, siempre en el marco de la crítica constructiva y sobre todo en estos tiempos difíciles donde la economía nacional, vos fíjate los valores que estamos manejando en cuanto a la inflación, el 60 y pico % de la canasta básica en Concepción del Uruguay aumento, una cosa en la cual el próximo intendente va a tener que pensar seriamente, en donde va a tener que acompañar estos
estos procesos de crisis y en donde efectivamente creo la relación entre municipio y producción, entre municipio y generación de empleo, mejor dicho, de acompañamiento a los generadores de empleo, creo que va a ser algo distintivo en cuanto a la carencia que hemos tenido en esta gestión. Y creo que ahí vamos a tener que hacer nosotros un fuerte esfuerzo para dar vuelta a esta situación. Puntualmente, entonces, ¿cuál sería el camino que propone Oscar Noir para poner en valor las cosas en las que teóricamente estamos, de acuerdo a tu criterio, rengueando, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que seguir en el camino que veíamos como positivo, la recuperación de la marca histórica de nuestra ciudad. Hemos tenido la oportunidad de asistir a distintos eventos, la oportunidad de contar, es claro en ese aspecto de esta gestión, en cuanto a la revitalización de la marca histórica de la ciudad. Eso relacionado con el esquema turístico y cultural es muy importante. Si bien en el ámbito turístico lo que yo advierto es que nosotros tenemos la revitalización de algunos espacios, como ser la isla del Puerto, un énfasis en la recuperación de Pelay, en algunas cuestiones no nos ha acompañado el clima, pero vos fíjate que si haces un paralelismo entre lo que es Pelay y lo que es la concesión privada de Paso Vera, hay una gran diferencia. Creo que el análisis puede pasar por muchos sentidos, pero creo que nosotros tenemos que sintetizar. Yo lo que advierto en este espacio es que no todas las oportunidades son iguales en la recuperación de los distintos puntos turísticos. Vos fíjate que nosotros hemos tenido y padecido en esta gestión las inclemencias de las inundaciones. Y ahí recurrimos a la revitalización de los arroyos como factor turístico. Ahora vos fíjate que la gran oferta que nosotros tenemos, por ejemplo, en este esquema de arroyos, no es algo constante, no es que algo que nosotros publicitemos de igual manera. Yo veo de que, y parece una tontera lo que estoy diciendo, pero lo pongo en relevancia porque pasa desapercibido para significar qué. Creo de que hay una disociación entre la gestión municipal como pública y los emprendimientos privados. Nosotros tenemos que ir fuertemente sobre esa recuperación. El Estado municipal tiene que ser socio no solamente en las ganancias, sino que tiene que colaborar en las pérdidas. ¿Y qué quiero decir con esto? Tenemos que ver como positivo los emprendimientos privados porque básicamente desde ahí sale la genuina generación de empleo. Entonces tenemos que acompañar estos procesos. Creo de que es una materia pendiente. Cuando vos hablas de turismo, es algo que no se puede explicar muchas veces, que tenemos plazas hoteleras completas, pero tenemos sectores de la ciudad que dicen o denuncian una crisis y que no acompañan esta conclusión muchas veces que tenemos el 100% de capacidad colmada. A la vista está algunos emprendimientos privados que han tenido que cerrar sus puertas en estos días y o afrontar la crisis de otra manera. Vos ves cómo cierran los distintas clases de comercio, pero tenemos históricos restaurantes que han cerrado en ciudad, que no acompañarían este desarrollo. Pero, a ver, uno entiende, y esto lo relaciona con la crisis económica nacional, sin lugar a duda. Ahora, también nosotros tenemos que tener este perfil anticíclico, en los cuales muchas veces las palabras de los propios actores nos dicen de que no existe ese acompañamiento. Entonces nosotros tenemos que ir fuertemente por eso, ver cómo vemos el concepto de turismo relacionado con un esquema productivo, es decir, cómo vemos el turismo como generación de empleo. Y por ese camino creo que tenemos que transitar. Después no podés evitar la pregunta: ¿qué perfil de ciudad tiene Concepción del Uruguay? Creo que eso es una pregunta que nosotros ya no tenemos que hacernos. No estamos para contestar. Creo que cuando decimos que tenemos un gran potencial es porque nuestro perfil creo que nunca fue necesario definirlo como sociedad, me parece. Hoy la respuesta que yo encuentro es esa. Cuando vos analizás nuestras ciudades vecinas, por ejemplo, sí hubo una necesidad. Nosotros tenemos hoy, somos un polo educativo de trascendencia, somos un polo turístico que tenemos que trabajarlo sin lugar a duda, que tenemos todo el potencial de un esquema productivo. En estos días veíamos como el gobernador está en vías de recuperación del ferrocarril para generar que nuestros puertos, como el puerto de Vicuí, sean la salida de la producción regional. Esos son los verdaderos caminos. Ahora, no hay necesidad de definición de perfil. Por el contrario, nosotros tenemos que darnos cuenta de que quizás nunca tuvimos la necesidad
cierta de ir fuertemente por el turismo, de ir fuertemente por la educación, sino de que, vos fíjate que somos una ciudad administrativa, tenemos Poder Judicial en sus tres instancias, tenemos Gendarmería, tenemos Ejército, tenemos Prefectura, tenemos las 6 universidades, a la otra vez me decían que eran 4. Un alto componente salarial del Estado. Exactamente, clarito, con lo cual nosotros, pensarlo a nivel general, nuestra sociedad no se vio muchas veces con esa necesidad de ir generando fuertemente la relación. Por ejemplo, como Colón, podemos decir que ahí tienen otra matriz de necesidad en la cual el turismo toma vital importancia en la subsistencia de la ciudad misma. Nosotros tenemos otra matriz de composición social, con lo cual creo que eso ha sí, pero eso no significa, digamos, que el turismo no es importante. Concepción del Uruguay tiene... En Concepción todo es importante, Juan. Ajá. Ese es el concepto. Nosotros tenemos todos los perfiles de ciudad. Lo que hemos trasladado en el tiempo, justamente la explotación individual de cada uno. Por eso hoy advertía de que lo que nos sucede por ahí en turismo nos sucede también en producción. Ahora vos fíjate que en el esquema educativo tenemos una fuerte impronta. Vos ves en análisis de las matrículas anuales del ingreso de alumnos, que provoca también, lógicamente, toda la incidencia directa e indirecta, tanto en el comercio como más que nada en el ámbito inmobiliario. Uno festeja y celebra estos emprendimientos privados que atienden a determinar una zona, un polo estudiantil en nuestra ciudad cercano a las universidades. Pues fíjate que hubo un emprendimiento previo estatal que no ha tenido suerte. Creo que UNER tenía un proyecto importante, nosotros estuvimos conversando con Sabela y ellos tenían también la universidad un esquema similar a un emprendimiento privado que en estos días, inclusive si pasas ahora, ya están los carteles de inicio de obra. Y eso va haciendo de que las distintas actividades nuestras vayan teniendo el reconocimiento, creo. Por ejemplo, digo, en donde el ámbito universitario, más allá de que nosotros tenemos otro punto de análisis, se relaciona fuertemente con nuestra sociedad, y el aspecto inmobiliario es uno de ellos. Bueno, justamente el análisis de este comienzo de temporada o fin de temporada turística, porque se combinan las cuestiones. Entonces, la alta demanda que provoca el inicio de clases con casi 5.000 estudiantes de afuera, ocasiona para los lugareños... Eso únicamente en la facultad en Ciencia de la Salud. No, estoy hablando de estudiantes de afuera. Ah, perdón, tenés razón, son 6.000 y pico, yo hice la misma pregunta. Entonces, la alta demanda de alquileres que provoca ese tipo de llegadas le genera a los lugareños un cuello de botella en el momento en que justamente están venciendo o por vencer los contratos de alquiler, y entonces se ponen en instancias prohibitivas para los lugareños un alquiler permanente, cuando cada vez se reducen más los espacios para poder darle al turismo o al estudiantado un alquiler como el que ellos requieren. Digamos, no hay un ordenamiento en ese sentido. No, pero bueno, eso es propio del libre mercado. Es decir, cuando vos tenés una oferta y una demanda que actúa naturalmente, si es conveniente regular o no, bueno, ya estaríamos en otro tema, pero lo importante es que eso se genera en nuestra ciudad. Yo advierto que hay un círculo, hay un crecimiento. Lo que sí es desmedido y no es ordenado es la construcción. Nosotros tenemos un esquema de construcción que no es ordenado, y eso resiente fuertemente los servicios. Entonces, cuando vos lo ves desde el punto de vista de la gestión municipal, es un tema que nosotros tenemos que abordar fuertemente. Pero bueno, ya hay otros sectores que entran a jugar en ese campo. Lo importante es un poco lo que íbamos al principio, de cómo la actividad universitaria, la actividad del conocimiento, no solamente genera valor agregado desde ese punto de vista, sino que redunda en una actividad comercial que beneficia a todos nuestros vecinos. Cuando hacemos un paralelismo entre lo que era lo que nosotros hablamos de polo educativo, y hablábamos de turismo, y hablábamos de recuperación de la producción, en ese estadio, sin lugar a duda, que vos fijaste que es un perfil que tranquilamente nuestra ciudad podría abordar, como otras ciudades de la provincia. Cuando hablas de polos educativos provinciales o inclusive nacionales, que las reconocemos a las ciudades como ciudades universitarias, la nuestra tranquilamente podría ser una de ellas. Ahora, fíjate vos que no es una limitante. Tenemos todo, como decíamos, para no limitar un solo perfil de ciudad. Uh-huh. ¿Qué ves en el puerto de la ciudad? Veo en estos días lo que vemos todos los vecinos. Hay una recuperación, hay una actividad portuaria que
por decisiones políticas, vos fíjate el crecimiento histórico que ha tenido el río Paraná en cuanto al decrecimiento que ha tenido la actividad portuaria en el Uruguay. Esto hay que entenderlo de esta manera, eso no es casualidad, eso sin lugar a dudas en algún momento histórico obedeció a una decisión política, la cual nosotros tenemos la obligación de ir revirtiendo en un proceso que va a tener que ser paulatino. Creo de que se ha iniciado el buen camino, reconociendo por ahí las limitaciones actuales de nuestro puerto, pero sin duda hay algo que no dudamos. Nosotros no podemos, con la infraestructura portuaria que tenemos, no ser y no apuntar a que nuestro puerto, como te decía hoy, como por ejemplo puede ser el puerto de Ubicuy también, sean los destinos de la salida de la exportación de los productos de la economía regional. Vos fíjate que si bien hay mucha diferencia cuando nosotros exportamos madera o arroz, en cuanto, a ver, a mí como intendente lo que me preocupa, y en el mismo sentido, siguiendo la línea del inicio de la conversación, ante un proceso de crisis eventual, ya deja de ser eventual la crisis que vamos a afrontar, de hecho la estamos afrontando en este momento, pero la vamos a afrontar con los próximos aumentos de tarifa, vamos por ese camino, luz, agua, gas, vamos por ese camino indudablemente. Y creo que en ese sentido la valoración de la actividad portuaria hoy se están generando alrededor de 128, entre 128 reales y 200, 128 efectivos y 200 familias portuarias están viviendo de la actividad, pero uno advierte de que lo que se genera lejos está, ya sea por el tiempo en que tarda un barco entre un barco y otro entrar, o por la generación misma de actividad comercial, por los distintos clases de embarque, estamos lejos de lo que supimos vivir en otras épocas en cuanto a la actividad comercial y generación de empleo en relación al puerto. Nosotros como municipio, vos fíjate que tenemos complicaciones, no hemos colaborado ni siquiera en la organización del tránsito. Cuando viene un barco a la ciudad, no deja de ser un atractivo turístico para los uruguayenses. Nosotros agarramos el mate y nos vamos a ver el barco como está cargando, lo cual muchas veces no deja de ser peligroso, pero de esto no deja de ser significativo tampoco. No hemos sabido coordinar este tipo de actividad, entender que cuando hay un barco, el puerto realmente tiene que abocarse a esa actividad y el municipio tiene que ir colaborando con estas cuestiones. Se han quitado exenciones de tasa, con lo cual objetivamente uno puede entender por dónde va la valorización de la actividad portuaria y en realidad no hemos relacionado, con el ente autárquico portuario únicamente cuando pedimos el galpón para hacer la actividad de la Expo. Esa es la única relación municipal que hay hoy, pese a que hay un esquema formal de participación de la representación municipal en el ente, pero eso no pasa de ahí. No está ocupado eso. No, por eso te digo, esto grafica a las claras cuál es la interpretación tampoco que hacemos en una gestión de la incidencia o no de la actividad portuaria. Ahora, bueno, tampoco se ocupa el lugar municipal en el ente de administración de la zona franca. Sí, la zona franca viene a completar este esquema tripartito de lo que es, entiendo yo, la actividad portuaria y lo que es el parque industrial. Nosotros tenemos la zona franca que hoy dentro de todo hay 3 concesionarios de auto creo que la están ocupando, tres concesionarios, no, 3 marcas internacionales que están utilizando la zona franca, pero no la hemos valorado, una cuestión de muchísimos años que no ha sido tenida en cuenta o no hemos sabido explotar en este esquema de producción. Ahora vos fíjate que en un organigrama municipal en donde el esquema productivo pierde el rango de secretaría y es degradado cada vez más, en donde nosotros tenemos un parque industrial en donde no hemos tenido en cuenta la necesidad que reclaman las 28 empresas o emprendimientos que tenemos hoy, significando una cantidad de 500 empleados más o menos en su totalidad. No hemos entendido que quizá la logística esté necesitando el asfaltado del parque industrial. Nosotros tenemos, te explican la gente que está relacionada con el ámbito de producción, que nuestra posición geográfica es más que interesante. Estamos cerca del Puerto Rosario, tenemos nuestro propio puerto, tenemos la cercanía al corredor de Mercosur, que está a escasos metros de nuestro parque industrial, pero no tenemos la logística suficiente. ¿Esto qué significa? Mijo, no tenemos la cantidad de asfalto para que soporte la entrada y salida de las cargas de los distintos emprendimientos que forman parte del esquema del parque industrial. Con lo cual, también esto pone en relevancia el orden de prioridades de una gestión municipal. Y siempre desde el punto de vista crítico, uno dice esto,
uno dice, los recursos de los contribuyentes en este presupuesto de 2019 de 1.293 millones de pesos, tenemos que darles prioridades. Entonces, sí, la prioridad, que no quiere decir que uno esté equivocado o no, creo de que son distintos puntos de vista y de necesidades, como te decía. Y estas necesidades se van a visibilizar muchísimo más en tiempos de crisis, en donde, si bien ante una crisis hay una oportunidad, ¿cuál es el pecado que estamos cometiendo en Concepción del Uruguay? Para que una crisis se torne oportunidad, vos tenés que darle sustentabilidad. Sin lugar a duda que una empresa va a buscar en otro lugar exenciones de tasa, condiciones que le permitan superar la crisis. Nosotros tendremos que presentarnos como una oportunidad. Y hoy no somos una oportunidad empresarial. O nosotros no tenemos siquiera gente en el municipio encargada de vender productivamente en nuestra ciudad en los ámbitos correspondientes. Entonces creo de que ese es un buen punto de diferencia en donde nosotros estamos proponiendo claramente una alternativa distinta. Oscar, nos quedan 3 minutos. El mensaje que vos le quieras dar a la comunidad de Concepción del Uruguay. Nosotros, el mensaje es claro, somos una alternativa dentro de los 7 precandidatos de justicialismo. Somos la lista Creer Uruguay, número 32. Me acompaña Mario Carvalho, tenemos el doctor Mario Carvalho. Tenemos una lista de concejales que hemos logrado materializar en cuanto a lo que pretendíamos. Es una lista de gente joven, comprometida con su trabajo, con experiencia municipal, que no deja de ser muy importante. Creo de que hay una gran diferencia entre aquellos que creen que las cosas se pueden cambiar, pero no conocen el interior de lo que es la máquina municipal. Nosotros tenemos conocimiento de eso, tenemos gente de experiencia, como te decía, tanto en la fórmula como en el grupo de concejales. No tenemos temor a achicar esa diferencia entre el proyecto y la materialización del mismo. Estamos dispuestos a afrontar la crisis económica nacional y eso, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos un solo adversario político bien definido, que es el Frente Cambiemos. Pensamos, ya tenemos puesta la cabeza en una general, estamos trabajando para una general, no para la interna, sino que vemos fuertemente el día 15, en donde todos los precandidatos del justicialismo iremos unidos, sin lugar a duda, a enfrentar en un esquema general al Frente Cambiemos, y vamos a hacer un fuerte esfuerzo para eso. Queremos decirle a nuestros vecinos que somos una alternativa esperanzadora, que conocemos el potencial de nuestra ciudad, como hablábamos hace un ratito, en el ámbito productivo, en el ámbito turístico, en el ámbito educativo, y que vamos a apostar fuertemente a eso. Tenemos un fuerte compromiso y esperemos que la sociedad sí lo interprete y nos acompañe. De no ser nosotros los ganadores, sin lugar a dudas vamos a estar aportando nuestro esquema para que así lo sea. Oscar, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Juan, nos estamos viendo. El precandidato Oscar Noir, fórmula Noir Carvalho, para la PASO del próximo mes. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.